cisticercosis es muy común, muy frecuente, y seguramente que lo van a volver a repetir en otras especialidades, todo como dije al inicio. Mientras más se repite, mejor, ya me quedó más. Entonces, estamos dando infectología, que es un curso bastante amplio, y tratando de cubrir lo que ustedes mismos han pedido, ¿no? Me acuerdo que usted en el Consejo de Facultad y mandaron un documento, los que ya eran médicos. Doctor, que un curso importante, infectología, mire que no hemos podido ingresar a la residencia, no hemos podido quedarle nada, nos han enseñado muy poquito, que claro, el profesor que pasa descanse los aprobaba toditos de canto, en lugar de decir gracias porque me han aprobado, no, después que son médicos comienzan a quejarse. Y justo me estaban, lo mandan en la comisión, y me pusieron encargado del curso, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la reflexión de decir, bueno, hay que exigirles un poco y darles pues, más como para un nivel de futuros médicos, ¿no? Porque les dan muy poquito y al final miren cómo protestan cuando ya son profesionales, ¿no? Entonces, tuvimos que cambiar un poco y exigirles un poco más y agarramos un texto un poco más amplio, más exigido, más fuerte, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Entonces, pero resulta interesante, como ustedes van a ver, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, pues, infecciones del tracto urinario. El famoso ITU. Podemos mencionar y decir que el término bacteriuria se usa con frecuencia y significa literalmente bacterias en las orinas, ¿no? En la orina. Y la probabilidad de que haya orina infectada en la vejiga puede determinarse cuantificando las bacterias en la orina que se ha emitido y obtenida mediante un sondaje uretral. El término bacteriuria significa que se ha usado para iniciar que el número de bacterias en la orina emitida supera el número que podría esperarse por la contaminación de la uretra superior. En cuanto a la terminología, el término cistitis se ha utilizado para describir el síndrome que comprende disuria, poliaquiuria, tenesmo y en ocasiones hipersensibilidad dolorosa suprapúbica. Sin embargo, estos síntomas pueden relacionarse con la inflamación del tracto inferior sin infección bacteriana y estar causando por uretritis. La pielonefritis aguda describe un síndrome clínico que se caracteriza por dolor y o sensibilidad en la fosa renal y fiebre, que suelen asociarse a disurias, tenesmo y poliaquiuria. Sin embargo, otros síntomas pueden surgir sin infección, por ejemplo, en el infarto o en la litiasis renal. Una definición más rigurosa de la pielonefritis aguda es el síndrome que se ha descrito anteriormente acompañada de una indicación de infección aguda en el riñón. Entonces, la infección del tracto urinario, lo que llamamos nosotros ITU, no complicada, se refiere a una infección del tracto urinario normal, desde los puntos de vista estructural y neurológico. La definición generalmente aceptada de ITU complicada incluye infección en presencia de factores que predisponen a infección persistente o recidivante, como cuerpos extraños, por ejemplo, cálculos, sondas permanentes y otros dispositivos de drenaje. Obstrucción, inmunosupresión, insuficiencia renal, trasplante renal, retención urinaria por enfermedades neurológicas. Además, la infección en varones, mujeres, embarazadas, niños y pacientes hospitalizados o entornos asociados a la atención sanitaria pueden considerarse complicadas. En los pacientes con infección complicada es más probable que los microorganismos infecciosos sean resistentes a los antibióticos. Las recidivas de ITU
pueden ser recaídas o reinfecciones. Las recaídas a la bacteriuria se refieren a una recidiva de dicha bacteriuria por el mismo germen infeccioso que estaba presente cuando se empezó, por ejemplo, el tratamiento, y se debe a la persistencia de la bacteriuria con un microorganismo diferente del de la bacteriuria original. Se trata de una nueva infección. La reinfección también puede producirse por el mismo microorganismo que habría persistido en la vagina o las heces, lo que puede confundirse con una recaída. El término urosepsis, que utilizamos urosepsis habitualmente para describir el síndrome de sepsis debido a una ITU, induce a la evidencia clínica de ITU y dos o más de los siguientes elementos: una temperatura mayor de 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca aumentada, más de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria más de 20 por minuto, o una presión parcial de CO2 mayor de 32 milímetros de mercurio, recuento de leucocitos mayor de 12.000 por metro cúbico, o menor de 4.000. Y el término de ITU crónica tiene como significado en muchos pacientes la infección crónica verdadera. Realmente significa que el mismo microorganismo persiste durante meses o años con recaídas después del tratamiento, y las reinfecciones no indican cronicidad más que los episodios repetidos de neumonía indican neumonía crónica, por ejemplo. Y el término de pielonefritis crónica significa cosas distintas según los cuales podemos mencionar algunos. La pielonefritis crónica se refiere a cambios patológicamente de riñón debido a la infección. Sin embargo, se encuentran alteraciones patológicas idénticas en otras entidades, como la obstrucción crónica del tracto urinario, la nefropatía por analgésicos, la nefropatía por hipopotasemia, la vasculopatía, la nefropatía por ácido úrico. Y la necrosis papilar es debida pues a infección, es una complicación aguda de la pielonefritis, normalmente cuando hay diabetes mellitus, obstruida del tracto urinario, de pronocitosis o abuso de analgésicos. La necrosis papilar puede aparecer sin infección en alguna de todas las alteraciones que se han mencionado. En cuanto a la anatomía patológica, podemos mencionar que, por ejemplo, en la pielonefritis aguda grave, el riñón está algo aumentado de tamaño y en la superficie hay abscesos dispersos, amarillentos o sobreelevados. Las características histológicas patognomónicas es la necrosis supurativa y la formación de abscesos en el parénquima renal. Y en la pielonefritis, o sea, hablamos crónica, o sea, en nefritis intersticial crónica, en la pielonefritis crónica, uno o ambos riñones contienen cicatrices macroscópicas, pero incluso cuando se afectan los dos riñones, no están igual de dañados. Esta cicatrización desigual o útil para diferenciar la pielonefritis crónica y las enfermedades que causan una contracción simétrica de los riñones, como la glomerulonefritis crónica. Hay cambios inflamatorios en la pared de la pelvis, con atrofia o abominamiento papilar. El parénquima muestra fibrosis intersticial con un infiltrado inflamatorio de linfocitos, células plasmáticas y en ocasiones neutrófilos. En la necrosis papilar de causa infecciosa, en cuanto a la anatomía patológica, podemos mencionar que suelen estar afectados los dos riñones y pueden afectarse uno o más pirámides. Y ya entrando a la patogenia de la infección del tracto urinario, podemos decir que las ITUs
son el resultado de la infección entre la virulencia de las bacterias y los factores biológicos y conductuales del huésped que se oponen a los mecanismos de defensa muy eficaces del huésped, hasta 3 posibles vías por las que las bacterias pueden invadir y extenderse por el tracto urinario: ascendente, hematógena y linfática. Veamos, por ejemplo, alguna de ellas. Por ejemplo, la vía ascendente, la uretra suele estar colonizada por bacterias. Los estudios que utilizan las técnicas de punción suprapúbica han revelado la presencia ocasional de un pequeño número de microorganismos en la orina de personas no infectadas. El masaje que se hace en la uretra en las mujeres y las relaciones sexuales pueden forzar a las bacterias a introducir en la vejiga. El uso del preservativo puede aumentar los efectos traumáticos. Además, basta con un solo sondaje de la vejiga para producir ITU en alrededor del 1% de los pacientes ambulatorios. Y la infección se desarrolla a los 3 o 4 días en edad. Casi todos los pacientes con sondas permanentes dotadas del sistema de drenaje abierto, se ha demostrado que tanto el diafragma con gel espermicida, el de monoxidol 9 en las mujeres, como el preservativo en los varones predisponen a la infección. Los estudios implican más a los varones o a los espermicidas que al diafragma, ya que aumenta la colonización de la vagina por uropatógenos. Aunque la microflora bacterial dominante, como el lactobacillus, es más sensible al monoxidol 9 que la Escherichia coli, no se ha demostrado que la presencia de gran cantidad de coliformes en las usuarias de monoxidol 9 sea el resultado de una pérdida de lactobacillus. El uso de espermicidas también aumenta la adhesión de E. coli a las células del epitelio vaginal. El hecho de que el ITU sea mucho más común en las mujeres que en los varones apoya la importancia de la vía ascendente de la infección. La uretra de la mujer es corta y está cerca a la zona vulvar y perianal, que son húmedas y calientes, lo que predispone a la contaminación. Y se ha demostrado que muchos microorganismos que causan ITU en las mujeres colonizan el introito vaginal, el área periuretral, antes de que se produzca la infección urinaria. Una vez dentro de la vejiga, las bacterias pueden multiplicarse y ascender por los uretres, sobre todo cuando hay reflujo vesicouretral hasta la pelvis renal y el parénquima. Los estudios con animales también se han confirmado la relevancia de la infección ascendente. Si la bacteriuria de la vejiga se establece después de una ligadura unilateral del uréter, solo se desarrolla pielonefritis en el riñón del lado que no está ligado. Por último, los estudios han correlacionado el estado del portador intestinal de E. coli urovirulenta y la sensibilidad a la citus en niños. Y en cuanto ya a la vía hematógena, es evidente que en el ser humano se producen infecciones del parénquima renal por microorganismos transportados por la sangre. El riñón es un lugar frecuente donde se forman abscesos. En los pacientes con endocarditis o bacteremia por Staphylococcus aureus puede provocarse una pielonefritis experimental por la inyección intravenosa de varias especies de bacterias y cándida. Sin embargo, es difícil el desarrollo experimental de la pielonefritis por una vía intravenosa con bacilos entéricos gram negativos, que son los patógenos comunes en la citus. Y en cuanto a la vía linfática, podemos decir la evidencia de un papel significativo del sistema linfático renal en la patogenia de la pielonefritis es poco convincente y consiste en la demostración de conexiones linfáticas entre los uréteres y los riñones en los animales, así como en el hecho de que el aumento de la presión de la vejiga puede causar un flujo linfático dirigido hacia el riñón. Por tanto, parece que la vía ascendente de la infección es fundamental. Y de la urovirulencia bacteriana, aunque existen muchas especies de microorganismos que causan infección del tracto urinario, la E. coli ocasiona la mayoría de ellos. Sin embargo, solo algunos
serogrupos del E. coli causan una proporción alta de las infecciones. Esto ha dado lugar al concepto de clones de linajes para diferenciar a las poblaciones patógenas de las comensales, mientras que los análisis clonales han facilitado los estudios epidemiológicos de la propagación de los clones de E. coli resistentes a los antibióticos y se han identificado las fuentes ambientales de E. coli incluidas en las familias. Ciertos serotipos, por ejemplo, el O, la K y H, también se correlacionan con la gravedad clínica, sobre todo de la pielonefritis. Según esto, algunas cepas E. coli se seleccionan de la microflora fecal por la presencia de factores de virulencia que facilitan la colonización e invasión del tracto urinario y la capacidad de producir la enfermedad. Hay unos elementos como las adhesinas, que están constituidas por, hablamos de fimbrias, ¿no? Las propiedades adhesivas de los microorganismos influyen en la selección de bacterias capaces de colonizar el colon y alcanzar y colonizar el tracto urinario normal, así como en el nivel anatómico de la infección del tracto urinario. Sin embargo, las bacterias con mejor adherencia a las células vaginales y periuretrales podrían seleccionarse para colonizar las regiones anatómicas adherentes al orificio uretral. Por ejemplo, tenemos la fimbria P. La unión de la E. coli a los receptores de las células epiteliales que contienen glicoesfingolípidos globoserie explican la unión de la mayoría de las cepas que causan infección renal y que no inhiben con la manosa. Las fibras que se unen a los receptores globoserie se llaman fimbrias P, porque el receptor es un constituyente del complejo del antígeno del grupo sanguíneo P presente en los eritrocitos humanos y en las células uroepiteliales. También hay otras fimbrias de tipo 1, la unión del E. coli a las glucoproteínas uroplaquinas 1 y 2, que son receptores epiteliales del huésped que contienen manosa, se produce de modo uretral en las cepas. De hecho, es más probable que se unan a las cepas de pacientes con cistitis que de pacientes con pielonefritis. La evaluación de las características de la virulencia en las cepas urinarias en presencia de anomalías estructurales subyacentes, por ejemplo, hablamos del reflujo grave, suele fracasar en la demostración de los factores de virulencia bacteriana típicos. De forma parecida, las cepas sanguíneas de E. coli obtenidas de pacientes con sepsis urinarias después de que se haya manipulado la vejiga con frecuencia conocen los factores de virulencia. Los determinantes de las virulencias se expresan con más frecuencia en las cepas de E. coli obtenidas de mujeres con cistitis que en las cepas fecales de mujeres sanas. No se ha observado ninguna diferencia en el predominio de los determinantes de virulencia en los pacientes con un primer episodio de cistitis y los que tienen cistitis residuante. Otros factores de virulencia de E. coli uropatógena podemos mencionar que hay otras características de las bacterias que pueden ser relevantes en la producción de infecciones del tracto urinario superior. Las bacterias con modalidad pueden ascender por la uretra contra el reflujo de la orina y se han demostrado que las toxinas de los bacilos gram negativos uropatógenos reducen el peristaltismo uretral y posiblemente contribuyen a la respuesta inflamatoria del parénquima renal al activar los fagocitos. En las especies de Proteus, la producción de ureasa por microorganismos infecciones se ha correlacionado con la capacidad para causar pielonefritis. La presencia de antígeno capsular K protege a las bacterias de la fagocitosis por los leucocitos. La mayoría de las cepas uropatógenas producen hemolicinas
que facilitan la invasión de los tejidos y lesionan las células epiteliales de los túbulos renales y del parénquima, posiblemente poniendo el hierro a disposición de los E. coli invasivos. Entonces, hay unos mecanismos de defensa del tracto urinario para todo esto, a excepción de la mucosa uretral. El tracto urinario normal es resistente a la colonización por bacterias, y en su mayor parte los microorganismos, patógenos o no, que llegan a la vejiga se eliminan con eficacia y rapidez. Esto se consigue gracias a la presencia de varios mecanismos de defensa antibacteriana del tracto urinario inferior. Por ejemplo, podemos mencionar a la inmunidad innata. La defensa antibacteriana del tracto urinario depende casi por completo de la inmunidad innata. La respuesta inmunitaria innata del huésped es muy importante y normalmente se produce la eliminación bacteriana sin secuelas. Las defensas de la orina y la vejiga, podemos mencionar que aunque se suele considerar que la orina es buen medio de cultivo para la mayoría de las bacterias, tiene actividad antibacteriana. La bacteria anaerobias, por ejemplo, y otros microorganismos existentes que constituyen la mayor parte de la microflora uretral, no suelen multiplicarse en la orina. Se ha demostrado que los valores extremos de osmolaridad, una característica muy alta, y los niveles de pH bajos inhiben el crecimiento de algunas de las bacterias que causan ITU. Además, el pH y la osmolalidad de la orina de las mujeres embarazadas tienden a ser más adecuados para el crecimiento bacteriano que las mujeres que no están embarazadas. Y estos, a su vez, son más adecuados para el crecimiento bacteriano que los de la orina de varones. La presencia de glucosa hace que la orina sea un medio de cultivo mejor, mientras que la adición de líquido prostático a la orina inhibe el crecimiento bacteriano. Asimismo, se ha demostrado que la orina inhibe las funciones de migración, adherencia, agregación y eliminación de polimorfos nucleares. La adherencia y colonización en las mujeres, por ejemplo, la adherencia bacteriana y la colonización del endoito vaginal y los tejidos periuretral por enterobacterias son esenciales en la patogenia del situ. La colonización periuretral por sí mismo, microorganismos, preceden casi invariablemente a los tejidos de bacteriuria significativa. En cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que más del 95% de las situs no complicadas son causadas por una sola especie bacteriana. Hay una gran diferencia entre la microflora bacteriana de la orina en los pacientes con un episodio inicial de ITU y la microflora de los que tienen recidivas frecuentes. E. coli es el microorganismo infeccioso más frecuente en las infecciones iniciales. En las ITU recidivantes, sobre todo en las ITU complicadas, como uropatía obstructiva, anomalías congénitas, vejiga neurógena y comunicación fistulosa que afectan al tracto urinario, aumenta mucho la frecuencia relativa de las infecciones por Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, E. coli resistente a antibióticos, así como enterococos y estafilococos. Cuando existe ITU complicada, no es infrecuente aislar múltiples microorganismos en la orina debido a que la manipulación y los tratamientos repetidos con antibióticos son comunes en estos pacientes y pueden esperarse que se aíslen microorganismos resistentes a los antibióticos. El entorno hospitalario y los centros cuidados crónicos son una determinante destacado de la naturaleza de la microflora bacteriana en la situ. En los pacientes ingresados, los microorganismos que más se aíslan son Proteus, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas.
así como estafilococos y enterococos, mientras que en los pacientes ambulatorios hay una mayor predominio de E. coli. Las infecciones cruzadas son relevantes en la patogenia de cítulos relacionados con los hospitales, sobre todo con las ondas permanentes. Corynebacterium, el Corynebacterium del grupo D2 se ha reconocido como un patógeno nosocomial destacado. Debe sospecharse si existe un pH urinario alto, problemas urológicos, ito y previa y tratamiento reciente con antibióticos. En la infección del tracto urinario en adultos, las itus son mucho más comunes que en las mujeres que en los varones. Muchos de estos pacientes tuvieron itu con anterioridad, cuando eran niños, y continúan teniendo infecciones ya de adultos. Una vez alcanzada la edad adulta, la prevalencia de bacteriuria asintomática aumenta en la población femenina, pero no en la masculina. La prevalencia de bacteriuria asintomática en las mujeres jóvenes no embarazadas es de aproximadamente del 1 a 3%. Cada año aproximadamente el 25% de mujeres con bacteriuria la eliminan y una proporción igual se infectan. Con frecuencia, mujeres que previamente han tenido infección urinaria. Hasta el 60% de la población femenina experimenta al menos un ito sintomático en algún momento de su vida. Y hasta el 10% de las mujeres, por ejemplo en Estados Unidos, tienen al menos un episodio de infección sintomática cada año. O sea, las mujeres tienen una predisposición a infección urinaria bastante alta, por las cuestiones anatómicas que se mencionó y otros factores más. La mayor incidencia de infecciones sintomáticas se dan en las mujeres jóvenes, sexualmente activas, de estados comprendidos entre los 18 y 24 años. Los episodios recurrentes son comunes. Las relaciones sexuales frecuentes, una nueva pareja sexual, empleo del diafragma, en especial con un espermicida, no orinar después de la relación y antecedentes de infección previa son factores de riesgo de infección urinaria en las mujeres. Un diafragma puede producir obstrucción urinaria en algunas mujeres, pero su principal efecto es probablemente el cambio de la flora vaginal producida por el espermicida. Aproximadamente el 2 al 5% de mujeres sanas tienen itus recurrentes durante su vida. Parece que puede haber una predisposición genética para padecer cistitis o pielonefritis recurrente en estas mujeres. ¿Y qué hay de la infección del tracto urinario en los ancianos? Al menos el 10% de los varones y el 20% de las mujeres mayores de 105 años tienen bacteriuria asintomática. Y en cuanto a la clínica, podemos mencionar que la ITU en niños, por ejemplo, tiende a manifestarse con síntomas diferentes dependiendo de la edad del niño. Las manifestaciones clínicas clásicas de la pielonefritis incluyen fiebre, en ocasiones con escalofríos, dolor en fosa renal y frecuentemente síntomas del tracto inferior, por ejemplo, poliacuria, tenesmo y disuria. En ocasiones, los síntomas del tracto inferior ascendente a la aparición de fiebre de síntomas del tracto superior en 1 o 2 días debe reconocerse de los síntomas descritos, aunque clásicos, y puede variar ampliamente. En la pielonefritis producida experimentalmente, por ejemplo, la única anomalía constante de la función renal es la incapacidad para concentrar la orina al máximo. Puede producirse la destrucción del parénquima del riñón en presencia de obstrucción y dar lugar a manifestaciones clínicas de insuficiencia renal. En ocasiones la necrosis papilar bilateral puede llevar a insuficiencia renal rápidamente progresiva. Y en cuanto al diagnóstico, con el empleo de la
definición preferida de piuria, al menos 10 leucocitos por milímetro cúbico de orina de la parte media de la micción con una cámara de recuento, la mayoría de los pacientes con bacteriuria asintomática o asintomática tienen piuria. En efecto, en infección sintomática, la mayoría de los pacientes tienen cientos de leucocitos por milímetro cúbico. Un método menos fiable utiliza una muestra de orina que se centrifuga durante 5 minutos y luego se examina el sedimento y gran aumento. Con este método, una cifra de 5 a 10 leucocitos por campo a gran aumento en el sedimento es el límite superior de la normalidad. Y debe recalcarse que el hallazgo de piuria es inespecífico a los pacientes con piuria o pueden no tener infección. La orina de la vejiga es normalmente estéril. Al ser difícil esterilizar la uretra y las áreas periuretales, incluso las muestras recogidas con mucho cuidado, incluidas las obtenidas por catalización, son frecuencia que se hallan contaminadas. Al cuantificar las bacterias en orina limpia de la parte media de la micción, es posible separar estadísticamente la contaminación de la ITU. La mayoría de los pacientes con infección suelen tener al menos 10 a las 5 bacterias por milímetro en la orina vesical y por tanto la orina miccionada suele contener al menos 10 a las 5 bacterias por mililitro. Los pacientes sin infección tienen una orina vesical estéril y con una recogida apropiada orina mencionada suele contener al menos 10 a las 4 bacterias por mililitro. Y en cuanto al tratamiento, podemos mencionar que el diagnóstico de la infección en pacientes asintomáticas debe realizarse sobre no menos de 2 cultivos de orina limpia recogida a mitad de la emisión, en los que esté presente el mismo microorganismo en títulos superiores o iguales a 10 a las 5 por mililitro. Si el paciente está asintomático, es suficiente con una muestra. Se ha recomendado el consumo forzado de líquidos en el tratamiento del ITU. La hidratación produce una dilución rápida de las bacterias y la eliminación de la orina infectada por vaciamiento frecuente de la vejiga, que en presencia de volumen residual mínimo puede compensar el crecimiento logarítmico de los bacilos gram negativos. El pH urinario, que es muy importante. La actividad antibacteriana de la orina debe, sobre todo, a una concentración de urea y una osmolaridad alta y depende del pH, siendo mayor a un pH más bajo. La actividad que depende del pH puede relacionarse con una concentración alta de varios ácidos orgánicos de ionización débil, como los ácidos hipúrico y beta-hidroxibutírico. La actividad antibacteriana de estos ácidos orgánicos se relaciona con la concentración de la molécula no disociada, que probablemente penetra mejor a la forma ionizada de las células bacterianas. Como estos ácidos orgánicos tienen un pH relativamente bajo, el pH al que el 50% de las moléculas no están disociadas, cuanto más bajo sea el pH urinario, mayor será la concentración de moléculas no disociadas y mayor la actividad antibacteriana del ácido orgánico. El nivel del pH urinario afecta a la actividad antibacteriana de muchos antibióticos que se usan en el tratamiento del asito. La actividad de la metenamida se debe a la liberación de formaldehído cuando el nivel de pH urinario disminuye por debajo de 5.5. Clínicamente, la metenamina se usa en forma de su sal de ácido mandélico o ácido hipúrico. La actividad antibacteriana de estas sales se relaciona con la formación de ácido orgánico no ionizado y formaldehído, que depende en gran medida del mantenimiento de un pH urinario de 5.5 menor. La eficacia de la nitrofurantoína también es mayor a un pH urinario bajo, por lo tanto los antibióticos aminoglucósidos son más eficaces en la orina alcalina. Aunque los diferentes antibióticos tienen una eficacia máxima a distintos pH, la mayoría de los fármacos muestran una actividad antibacteriana adecuada a los niveles de pH urinario normales. El mantenimiento de la orina con el nivel del pH bajo, requerido para la actividad antibacteriana eficaz de los ácidos orgánicos
y la metenamina, puede conseguirse administrando ácido ascórbico o metionina. La acidificación de la orina puede provocar la precipitación de cálculo de uratro, y puesto que el oxalato es un metabolito del ácido ascórbico, dosis elevadas de este pueden causar formación de cálculos de oxalato. Para acidificar la orina es necesario modificar la dieta mediante la restricción de productos que tienden a alcalinizarla, como la leche, por ejemplo, zumos de fruta, excepto el zumo de arándano, que es bastante bueno para esto, y bicarbonato sódico. Otro problema principal con la acidificación es que los pacientes con insuficiencia renal son incapaces de detectar una carga ácida y pueden presentar acidosis sistémica cuando se intenta la acidificación urinaria. Puede ser imposible acidificar la orina infectada por microorganismos urialíticos como el género Protus debido a la síntesis de amoníaco a partir de la urea. Con frecuencia es difícil conseguir la acidificación para un tratamiento antibiótico a largo plazo. Solo se debe emplear junto con el uso del simultáneo de ácidos orgánicos y metenamida, ¿no?, para esto. La mayoría de los casos hay muchos fármacos disponibles que son satisfactorios en el tratamiento del leíto. Cuando hay dos o más fármacos con una buena actividad frente al microorganismo infeccioso, probablemente debe elegirse el que tenga menos toxicidad y menos probabilidad de afectar la microflora normal de la vagina y del tubo digestivo. En la infección del tracto urinario se deben emplear agentes que proporcionan una actividad sérica antibacteriana como las fluoroquinolonas, la chipretopina y sulfamethoxazol, antibióticos betalactámicos y aminoglucósidos. En la infección del tracto urinario inferior se pueden utilizar también otros agentes como nitrofurantoína y fosfomicina oral. La amoxicilina y la ampicilina ya no suelen recomendar como fármacos fiables porque al menos el 35% de las cepas de la ITU adquiridas en la comunidad son resistentes en la actividad de dichos fármacos. Y para terminar, hablemos un poco sobre sepsis. La sepsis grave y el shock séptico son los términos que se usan con mayor frecuencia para describir las respuestas peligrosas sistémicas del organismo a la infección. La eliminación de la incidencia de sepsis grave y shock séptico está comprendida por la ausencia tanto de las definiciones estandarizadas como los estudios cohortes prospectivos basados en la población. Mucho de lo que se conoce sobre la patogenia de la sepsis se ha adquirido empleando modelos de animales. Ninguno de estos modelos remeda completamente las respuestas humanas a la infección. La utilidad de los modelos murinos, por ejemplo, ha sido desafiada recientemente por un trabajo que afirma que los seres humanos y los ratones tienen una respuesta sistémica sorprendentemente distintas. Cada una bacteria abre una brecha en la barrera epitelial y entra en el tejido subyacente y encuentra enseguida macrófagos, mastocitos y células dendríticas residentes en el tejido. Estas células detectan al invasor y reaccionan secretando mediadores que movilizan las respuestas inflamatorias locales. Su capacidad de detección la confieren los receptores de las proteínas que se unen con moléculas microbianas muy conservadas. Si la sepsis grave es la hipofunción de un órgano o disfunción producida como consecuencia de infección, que es la hipofunción o disfunción,
¿Y cómo se desarrolla? La hipofunción implica el nivel inadecuado de actividad, mientras que la disfunción sugiere que el funcionamiento de un órgano es de algún modo normal. En resumen, podemos decir que existe un solapamiento considerable entre las respuestas sistémicas agudas del organismo a la infección y las lesiones y muchas formas de agresión. De hecho, después de un ejercicio extenuante y durante periodos de estrés psicológico, se producen muchas de las mismas respuestas. Según se demuestra en los estudios realizados con pacientes que han sufrido un traumatismo, la intensidad de la respuesta suele aumentar cuando lo hace la intensidad del estímulo y hay una variabilidad individual en la expresión de los distintos elementos. La evidencia de que las respuestas sistémicas tempranas del organismo al estrés pueden ser inmunosupresoras, aumentando así el riesgo de contraer infecciones bacterianas o virales, es intrigante, pero en gran medida circunstancial por el momento. Este fenómeno puede explicar en parte la mayor susceptibilidad a la infección por bacterias nosocomiales y la recrudescencia de las infecciones virales. Por ejemplo, citomegalovirus, herpes simple, que experimentan los pacientes que han sufrido traumatismo grave o que se encuentran muy enfermos. En la mayoría de los pacientes en quienes producen una sepsis grave, muchas de las respuestas de la fase aguda se han comentado, probablemente que se han activado por lesiones o enfermedades anteriores al desafío infeccioso. La inflamación local podría proporcionar un estímulo adicional a estas respuestas, ampliando e intensificando su expresión. Si no se controla la infección, se produce una sepsis grave y shock séptico, que surge cuando las respuestas antiinflamatorias predominan en la sangre periférica, ¿no? Algo importante en este aspecto es el descubrimiento de las citoquinas proinflamatorias principales como el interferón, y seguido rápidamente de unas pruebas de que estas proteínas individualmente o combinadas pueden inducir sepsis grave y shock séptico en los animales de experimentación. Asimismo, en la sangre de muchos pacientes sépticos se observan niveles muy altos de lo normal de otras citoquinas, y algunos estudios de estas concentraciones se correlacionan con el riesgo de muerte. Se han propuesto varias clases de moléculas que desencadenan una sepsis grave al circular en el torrente circulatorio y bien provocan una inflamación o bien desestructurar el endotelio vascular. Entre ellas se incluyen citocinas proinflamatorias, como se ha comentado, ¿no? Y la capacidad del suero humano para destruir las bacterias se la confiere en gran medida al sistema de complemento, que puede activarse por complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? La vía clásica, algunos hidratos de carbono de la superficie bacteriana, ¿no? Y tenemos a tipo lipopolisacárico, y hay pruebas que todas estas vías pueden activarse en el suero de los pacientes con sepsis. La activación de la cascada de la coagulación y la inhibición de la anticoagulación y la fibrinólisis son frecuentes durante la sepsis. El endotelio se ve implicado en 3 procesos que desempeñan papeles principales en la fisiopatología de la sepsis: el tono vascular, la permeabilidad vascular y la coagulación. En pacientes sepsis o sépticos, diríamos, los índices de función macrocirculatoria, presión arterial media, gasto cardíaco, saturación de oxígeno venosa mixta, y se determina fácilmente con frecuencia, no marchan en el paralelo con la gravedad de la disfunción orgánica. En la actualidad se cree de modo generalizado que una causa crítica de la función orgánica anómala en la sepsis grave reside en las unidades microcirculatorias, por ejemplo la arteriola, lecho capilar y vénula, en el interior de los tejidos. Se han obtenido datos a favor de esta hipótesis con el empleo de la polarización ortogonal espectral de imágenes del músculo más accesible a la lengua.
Las anomalías asociadas con la infección en la función de los órganos con frecuencia irreversibles, además de la frecuencia, hay evidencia escasa e indetectable en relación con la muerte celular en el aspecto microscópico de los tejidos de pacientes o de animales experimentales que mueren de sepsis grave. Los anatomopatólogos han observado apoptosis celular en el vaso y el intestino y cambios miopáticos en el músculo esquelético y cambios en la morfología de los vasos sanguíneos. Pero no parece que en los órganos principales se produzca una necrosis significativa. En cuanto al shock séptico, el shock séptico presenta dos fases diferenciales. El shock vasoconstrictor, el frío, que se caracteriza por un gasto cardíaco bajo y una resistencia periférica alta. Se produce en los pacientes con hipovolemia. Los factores que contribuyen a disminuir el volumen intravascular efectivo son la redistribución del flujo de sangre, el estancamiento venoso, el aumento de la permeabilidad capilar, el incremento de la pérdida insensibles a un aporte deficiente de líquidos durante esta fase. La presión arterial se mantiene por la vasoconstricción periférica. Cuando se restaura el volumen intravascular efectivo mediante la administración de líquidos, suele aparecer vasodilatación. Esta no suele observarse en el shock hemorrágico agudo ni en el shock cardiogénico. Y normalmente no aparece en los pacientes con shock debido a las fiebres hemorrágicas virales o infecciones por hantavirus que causan disfunción del miocardio y un aumento profundo de la permeabilidad capilar. Los rasgos clínicos de la vasodilatación son la disminución de la resistencia vascular, sistémica y un gasto cardíaco elevado. Los factores siguientes pueden contribuir a la vasodilatación inducida en inflamación. Así, por ejemplo, tenemos la taquifilaxia a las catecolaminas que disminuye la sensibilidad del músculo liso vascular a las catecolaminas administradas como vasopresores. Una producción baja de glucocorticoides o una resistencia periférica que aumenta la producción de receptores adrenérgicos. La producción baja e ineficaz de la aldosterona. La síntesis de adrenalina que tiene acciones vasodilatadoras aumenta. El flujo sanguíneo renal inhibe la secreción de aldosterona. La liberación del óxido nítrico desde lugares de inflamación y o endotelio vascular distante. La ausencia de una respuesta varorefleja normal que aumenta los niveles de vasopresina circundante. La liberación del factor activador de plaquetas. La activación de los canales de K en las células del músculo liso arteriolar por la hipoxia de lactato. La generación de bradicinina es un vasodilatador que también aumenta la permeabilidad capilar. ¿Y qué desencadenantes microbianos podemos encontrar en una sepsis grave? Los lugares de infección primaria que se identifican con más frecuencia en los pacientes con sepsis grave son los pulmones y el abdomen. En alrededor del 35 a 50% de los casos no pueden encontrarse un origen evidente de la infección en la mayoría de las series. Los casos con cultivos negativos y positivos tienen una tasa de morbilidad y mortalidad parecidas. En cuanto a la bacteriemia, diríamos que no se sabe con certeza cómo la infección local provoca disfunción multiorgánica e hipotensión. Una hipótesis muy aceptada es que una infección local no controlada acaba en bacteriemia o toxemia. Las bacterias circulantes o sus productos estimulan entonces reacciones inflamatorias dentro de los vasos y los órganos distantes que producen disfunción orgánica e hipotensión. Dada la larga evolución de esta idea, resulta sorprendente que las pruebas sólidas se limiten actualmente a unas pocas situaciones especiales. Por ejemplo, más evidente en la meningococcemia fulminante, cuando la bacteria por Neisseria meningitis crece en la sangre e induce a un SIC, a una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Sepsis grave y shock. Otros ejemplos son los pacientes con neutropenia o esplenootemizados que desarrollan una bacteriemia intensa, los pacientes con bacteria por Yersinia pestis, Salmonella notifoidea, Bacillus anthracis.
Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, diríamos que los pacientes con sepsis grave y shock séptico tienen trastornos de las redes de comunicación principales del organismo, el sistema nervioso y la sangre, y pueden afectarse las funciones de todos los órganos. Así veamos, por ejemplo, los compromisos del sistema nervioso y neuroendocrino y la función cerebral. Los pacientes que padecen una enfermedad infecciosa relativamente leve pueden tener anomalías sutiles del rendimiento cognitivo. Por tanto, no es sorprendente que la confusión y otras alteraciones de la función cerebral superior sean a menudo las primeras manifestaciones de la sepsis grave, sobre todo en los ancianos, o que la gravedad de estos cambios sean correlacionados con gravedad general de la enfermedad en el paciente. Por ejemplo, una encefalopatía asociada con sepsis se define como una disfunción cerebral difusa que acompaña a la sepsis en ausencia de infección directa del sistema nervioso central, anomalías estructurales u otros tipos de encefalopatía. Por ejemplo, el delirio es la manifestación clínica más común y se da en un 30-50% de pacientes con sepsis grave. En general, la gravedad, en paralelo con la gravedad de otras manifestaciones de la sepsis, dado que no hay marcadores específicos. El diagnóstico se basa en la exclusión de infecciones primarias del sistema nervioso y otras causas de encefalopatía. Entre los mecanismos de base propuestos figuran la lesión cerebral microscópica, la disfunción de la barrera hematoencefálica y la microcirculación cerebral, alteración del metabolismo del sistema nervioso y alteración de la neurotransmisión colinética. Hay una estructura, por ejemplo, el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, que tiene una relación, por ejemplo, en el patrón normalmente pulsátil de la liberación de hormona hipofisiaria, o sea, hormona de crecimiento, ACTH y prolactina. Suelen desaparecer en los pacientes graves, al igual que la variabilidad circadiana normal de los niveles de cortisol, la leptina, interleuquina 6 y otras hormonas. A medida que los pacientes desarrollan el shock séptico, unas concentraciones plasmáticas elevadas de vasopresina se siguen en niveles relativamente bajos, lo que refleja probablemente una pérdida de la regulación por retroalimentación de varorreflejos y una depresión de vasopresina a partir de la neurohipófisis. El diagnóstico y la relevancia de estos niveles de vasopresina plasmática inapropiadamente bajos han sido objeto de controversia. ¿Y qué participación tiene la insuficiencia suprarrenal? Entonces, la activación del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal es esencial para la supervivencia de agresiones graves. Los pacientes anelectomizados son incapaces de sobrevivir a un shock séptico o traumático sin una reposición de corticoides. En raras ocasiones, los agentes infecciosos producen insuficiencia suprarrenal primaria al provocar directamente la hemorragia o necrosis suprarrenal. Los microorganismos que con más frecuencia intervienen son la Neisseria meningitis, el Mycobacterium tuberculoso y el citomegalovirus, el Histoplasma capsulatum. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, hablamos de cuando hay una disfunción neurovegetativa, está influenciada por el equilibrio de las aferencias vagales y simpáticas hacia el nódulo sinusal. Los reflejos autónomos pueden modular estas aferencias, al igual que las oscilaciones centrales, centro vasomotor, el centro vasorrespiratorio, y periféricos y la presión arterial y movimientos respiratorios. Varios estudios han revelado que las anomalías de las características de la frecuencia cardíaca, medida con análisis espectral, preceden a la aparición del shock séptico en los recién nacidos, por ejemplo, o coinciden con ella en los adultos, y pueden predecir la mortalidad intrahospitalaria en algunos contextos. Aunque no se conoce la base precisa de estos cambios, en general parece que refleja una disminución de la adherencia simpática al marcapaso cardíaco y pueden reflejar una falta del acoplamiento de las oscilaciones biológicas en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la temperatura y otras funciones que normalmente están conectadas a través de redes neurológicas. También hay compromiso de nervios periféricos y músculos. Así, por ejemplo, la polineuropatía y la miopatía de las enfermedades graves
pueden producirse en pacientes que llevan enfermos una semana o más. Las características clínicas consisten en dificultad para desconectarlos de un respirador, atrofia generalizada de los miembros y debilidad difusa, o sea, hay una tetraparesia. El diagnóstico suele establecerse cuando la electromiografía revela potenciales de denervación compatibles con una polineuropatía axonal, sobre todo en las fibras motoras distales. La biopsia muscular puede mostrar edema, atrofia y necrosis. Puede haber un infiltrado de células mononucleares. Los glucocorticoides y los bloqueantes neuromusculares pueden contribuir a la patogenia y complicar más el cuadro clínico. Los factores de coagulación, diríamos que la prevalencia del SIT aumenta según se intensifica la respuesta inflamatoria y alcanza el 30-50% de los pacientes con sepsis grave. Los pacientes que se han incluido en estudios de sepsis grave deben tener signos de disfunción de uno o más sistemas orgánicos, como la hipotensión, que es la anomalía más observada, y la frecuencia con que otros sistemas orgánicos están afectados varía de un 5 al 50%. La hiperventilación con alcalosis respiratoria puede ser una de las manifestaciones más tempranas de la sepsis. De forma parecida, la disfunción pulmonar suele surgir precozmente en el transcurso de la sepsis grave. El diagnóstico clínico del síndrome de estrés respiratorio de adulto se basa en 4 elementos: la aparición de una lesión pulmonar en la primera semana después de un cuadro clínico conocido. Segundo, la radiografía de tórax que muestra opacidades bilaterales. Tercero, la ausencia de insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica. Y cuarto, la hipoxemia. El término descriptivo de lesión pulmonar aguda ha sido sustituido por nuevas definiciones por Walden, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio del agudo se clasifica como leve, 200 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno parcial y una presión parcial de oxígeno, concentración funcional de oxígeno inspirado. Hay una serie de lesiones en estas patologías, como por ejemplo una disfunción renal. La sepsis grave puede acompañarse de anoxemia o liguria. Las anomalías renales, desde la proteinuria mínima, insuficiencia renal profunda, se ha demostrado en estudios post-mortem, lesión tubular local o un mínimo daño glomerular. También puede agarrar el aparato digestivo. La vasodilatación periférica redistribuye el gasto cardíaco para que los órganos viscerales estén menos perfundidos. La morbilidad y la mortalidad del shock séptico se ha relacionado con grado de hipoperfusión de tejido, por ejemplo, a nivel gástrico. Puede haber una disfunción hepática. Entonces, la neumonía principal asociada a la sepsis es la ictericia colestásica, que se caracteriza por un incremento de la bilirrubina conjugada y no conjugada. Estos cambios se producen en pacientes con y sin enfermedad preexistente. El hígado puede preceder a la identificación de la infección. También puede haber una disfunción inmunitaria. En el 75% de los pacientes en estado crítico se produce una reactivación de la infección latente por herpes simple, por ejemplo, y se ha descrito viremia por citomegalovirus. Puede agarrar la piel, ¿no? En los pacientes con sepsis gravis se aprecia un amplio espectro de lesiones cutáneas, como la reacción cutánea en un lugar de la inoculación local, una pústula escara, lesiones que aparecen en lugares de diseminación hematógena en la piel, en los tejidos blandos, subyacentes, plenas, petequias, pústulas, estima gangliosa, celulitis, erupciones difusas cutáneas por toxinas hematógenas y lesiones hemorrágicas o necrosadas. El reconocimiento de las lesiones características se ayuda en gran medida al diagnóstico etiológico, ¿no? Por ejemplo, Musher distinguió 3 patrones de afectación tisular por bacilos entéricos, eran negativos. Por ejemplo, celulitis y tomofluitis se asocian a la inflamación local interna. Las bacterias implicadas en casos clínicos comprenden Campylobacter fetus, ¿no? Aeromoxus hidrofila. Cuando la respuesta inflamatoria está alterada, normalmente por neutropenia puede surgir esquema ganglioso o lesiones ampollosas por pseudomonas originosa, por ejemplo.
En la gangrena periférica simétrica se asocia al cuadro de coagulación intravascular diseminada, se observa trombos de fibrina en los vasos pequeños, pero no se han encontrado células inflamatorias ni bacterias. Petequias palpables o púrpuras sugieren una vasculitis. Lesiones citoclásticas que pueden estar causadas por una Neisseria meningitidis. Y en cuanto al diagnóstico, ninguna prueba de laboratorio a la cabecera del paciente proporciona un diagnóstico definitivo. La expresión de la respuesta del organismo a la infección varía considerablemente dependiendo de la persona y del momento, por lo que no existe un perfil ni pruebas de laboratorio únicas para el diagnóstico. Por otro lado, algunos hallazgos no solo son lo bastante sugestivos como para realizar una evaluación más extensa, además de los signos que comprenden el CIRS, como taquicardia, taquipnea, leucocitosis y leucopenia, y fiebre de hipotermia, hallazgos como alteraciones del nivel de conciencia, hiperbilirubinemia inexplicable, alactemia, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria o trombocitopenia, pueden ser claves útiles. También resulta sugestiva la aparición de lesiones nuevas en la piel y en las mucosas. Una respuesta normal a la infección es la leucocitosis, neutrofilia en la sangre periférica. Las infecciones que típicamente se asocian con leucopenia en la sangre periférica son fiebre tifoidea, brucelosis, fiebre maculosa de las montañas rocallosas y fiebre de garrapatas del Colorado, ¿no? El diagnóstico diferencial, muchas enfermedades no infecciosas pueden anular una sepsis al manifestar hipotensión o insuficiencia orgánica. Figuran entre ellas quemaduras, traumatismo, insuficiencia suprarrenal, pancreatitis, embolia pulmonar, aneurisma óptico, disecante o roto, infarto de miocardio, hemorragia oculta, taponamiento cardíaco y sobredosis de fármaco. La fiebre y la hipotensión también pueden estar causadas por varios procesos no infecciosos, como insuficiencia suprarrenal, crisis tirotóxica, pancreatitis, reacciones de hipersensibilidad a fármacos, hipertensión maligna, síndrome de serotonina y golpe de calor. El shock vasodilatador puede ser una manifestación de anafilaxia. Después de una derivación cardiopulmonar, puede producirse un síndrome parecido al sepsis. Hay pruebas circunstanciales de que el desencadenante es un traumatismo de leucocitosis circulantes y de la bomba o endotoxinas bacterianas absorbidas desde el intestino. De hecho, la sepsis y el shock séptico pueden complicar cualquiera de los estados patológicos que hemos mencionado, siempre que hay que tener en cuenta una sepsis oculta en el diagnóstico diferencial de la fiebre y alteración aguda del nivel de conciencia y trombocitopenia o la hipotensión. ¿Y qué hay del tratamiento? La sepsis y sepsis grave y el shock séptico son urgencias médicas. A pesar de los esfuerzos intensivos que incluyen más de 3 docenas de estudios clínicos, el tratamiento óptimo ha cambiado poco desde la década de los 60, ¿no? Por ejemplo, según resumió Jung, la sospecha clínica precoz de las medidas diagnósticas rigurosas, el inicio agresivo, el tratamiento antibiótico adecuado, los cuidados de apoyo exhaustivos y las medidas dirigidas a resolver las causas predisponentes son las piedras angulares del éxito del tratamiento. Por ejemplo, muchos análisis han concluido que el tratamiento precoz de los pacientes con bacteriemia con un antibiótico adecuado aumenta la supervivencia. Los pacientes con sepsis grave deben recibir un régimen intravenoso de amplio espectro, que sea eficaz para las bacterias, tanto gram positivos como gram negativos, y eso debería hacerse lo antes posible. Aunque los regímenes empíricos de amplio espectro proporcionen agentes activos frente a la mayoría de los patógenos, algunas situaciones pueden exigir una cobertura diferente suplementaria. Por ejemplo, la exposición de garrapatas podría requerir un tratamiento con doxiciclina, fiebre maculosa de las montañas rocallosas, la tobacuona, acitromicina para la babesiosis, clindamicina en el caso del enfermo crítico en diferentes ambientes a disposición. Un viaje a los trópicos podría sugerir la necesidad de tratamiento antipalúdico. En los pacientes en quienes
se sospecha o se haya demostrado una miositis, fascitis estreptocócica o un síndrome de shock tóxico, debe administrarse clindamicina y penicilina G para reducir la producción de toxinas. Si se considera el síndrome de shock tóxico estafilococo y se debe administrar clindamicina bien con oxacilina, Staphylococcus aureus, sensible a la meticilina, vancomicina, en los pacientes que puedan haber comido ostras crudas y contraído una bacteria, puede utilizarse doxiciclina intravenosa o ceftazidima o una fluoroquinolona. Las sepsis graves por mordedura de perro pueden estar causadas por Clostridium canimorsus, que suelen ser sensibles a las cefalosporinas y carbapenems. Combinaciones de beta-lactámicos, inhibidores de beta-lactamasas y quinolonas, pero resistentes al trimotropin y subometropin y aminoglosis en los pacientes asplénicos se puede tener una bacteriemia muy intensa por Streptococcus pneumoniae, Neisseria mendicidis y Haemophilus influenzae. También en el tratamiento, tener en cuenta los líquidos intravenosos y vasopresores, ¿no? Así, la fluidoterapia es el pilar fundamental del soporte hemodinámico en los pacientes con shock séptico. Mientras que los antibióticos o líquidos por sí solo no mejoran la evolución en modelos animales del shock séptico, se observó que en las intervenciones tenían un efecto sinérgico para mejorar la supervivencia. Suelen utilizarse cristaloides como la fluidoterapia en lugar de coloides. Los objetivos de la fluidoterapia en la sepsis grave y shock séptico son asegurar una adecuada perfusión tisular y establecer un volumen intravascular efectivo por vasodilatación y aumentos en la permeabilidad vascular, optimizar el gasto cardíaco favoreciendo el retorno venoso y el llenado cardíaco. Un objetivo razonable en general es el mantenimiento de la presión arterial media por encima de 105 milímetros de mercurio, aunque en algunos pacientes con hipertensión de larga duración puede requerirse una presión arterial mayor, ¿no? En la mayoría de los pacientes puede requerirse de 15 a 30 mililitros por kilo hasta 4 a 6 litros de cristaloides en las primeras fases de fluidoterapia. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Mañana continuamos. Que tengan buenos días. Doctor, buenos días. Perdone, no estuve atento a la lista, doctor.